Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Alfonso Gustavo y voy a ser el docente de la materia Sociología, ¿no? Decidí grabar este primer video para presentarme y que me conozcan un poco, ya que debido a la situación que todos conocemos, se dificultan las clases presenciales, así que decidí grabar este video para que me conozcan un poco. Bueno, como ya dije, mi nombre es Alfonso Gustavo y estoy encargado de la materia Sociología. Mi horario corresponde los días viernes de 1:30 a 3:30. Así que le estaré mandando material los días viernes, a partir o después del mediodía. Bueno, en un principio de la clase nos vamos a manejar con un tema específico. Ya que debido a esto he decidido empezar de otro modo, me adecuo a la situación y empezar de otro modo que no sea el que empezaría, digamos, normalmente en una clase presencial. Así que vamos a arrancar directamente con lo más importante que yo considero que tienen que saber de la materia, que son los padres de la sociología, ¿no? En este caso los padres son los más importantes, lo que llevan adelante la ciencia de la sociología, ¿no? Que la ciencia de la sociología en un principio se entiende como la ciencia del caos, que surge en un momento de caos de la sociedad. Básicamente se podría decir un momento de caos con momento de revolución, ejemplo, Revolución Francesa o algún desbarate de la sociedad, digamos, ¿no? Bueno, los padres de la sociología son Karl Marx, Emil Durkheim y Max Weber. Básicamente nos vamos a centrar en esos tres autores y si tenemos más tiempo, dependiendo de cómo avancemos, vamos a agregar otros autores como Bourdieu y Foucault. De todo dependiendo de lo que nos permita esta situación, ¿no? Avanzar y todo eso. Bueno, en esta primera clase nos centraremos en Karl Marx. ¿Quién es Karl Marx? Básicamente es un filósofo alemán, economista, religioso y tanto estudio como se le ocurran lo tenía él, esta persona. Bueno, Marx es un pensador, uno de los más importantes. No solamente lo van a ver en sociología, sino que lo van a tener abocado a muchas materias. Así, por eso considero que es necesario trabajar de él y conocerlo. Bueno, primero, ¿qué dice Marx? Marx intenta estudiar y comprender la sociedad. ¿Mediante cómo? Mediante un método de estudio. El método de estudio que usa Marx es el materialismo histórico, que se basa básicamente en estudiar cómo se maneja una sociedad mediante su economía y mediante los objetos o mercancía que produce esa sociedad que le permite subsistir, ¿no? Entonces el materialismo histórico se basa en estudiar el modo en que la sociedad produce lo necesario para sobrevivir. ¿Eso está claro? Bueno, Marx va a decir que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clase. La lucha de clase refiriéndose a una clase explotada y una clase que la explota, ¿no? Bueno, él a lo largo de la historia señala 4 momentos en que la sociedad cambió su modo de producción y de organización económica. El primer modo que antes de empezar, se me estaba pasando, tengo que empezar aclarando qué es un modo de producción según Marx, ¿no? Un modo de producción es el modo en que la sociedad se organiza para producir todo lo que esta sociedad necesita para sobrevivir o para sustentarse económicamente. Un ejemplo de esto puede ser si una sociedad está abocada solamente a la producción tecnológica, como se podría decir en la actualidad Japón, toda la organización social de esa sociedad se va a basar en producir artefactos tecnológicos. Que estos artefactos tecnológicos le sirve para que esa sociedad se sustente. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente que todos sabemos que una sociedad no produce solamente una cosa sola, o produce infinidad de cosas, por ende esa sociedad se tiene que organizar o adecuar mediante todos los objetos que produce. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora, a lo largo de la historia, Marx
señala 4 modos en que la sociedad históricamente cambió su modo de producir. El primer modo que señala Marx es el modo antiguo, referido a la época de los cazadores-recolectores. Básicamente la vida social era muy precaria, ¿no? Las personas vivían en cuevas o trataban de refugiarse del mal clima como podían, y no había demasiada organización social. La vida era muy dura, se basaba básicamente en que las personas, reunidas en tribus o clanes, se podría decir, salían a recolectar o a cazar su alimento. Esto se refería a que salían, recorrían cierto espacio geográfico buscando algún tipo de alimento o algún animal que puedan cazar y alimentarse de eso. No había básicamente mucha división de clases sociales, nada. Se basaba básicamente en eso. Bueno, a partir de unos 12.000 años atrás se da lo que se conoce como la revolución agraria. ¿Qué es esto? Esto es cuando el ser humano empieza a descubrir que no hace falta salir a buscar el alimento de alguna planta o algo, sino que el mismo ser humano puede plantar los cultivos. Ahí empieza lo que es la plantación de cultivos, las cosechas, todo, y empieza a domesticar a los animales, al ganado, todo, y para lograr esto se tienen que quedar en un lugar fijo. Cazadores, recolectores, es lo mismo que nómades, estaban en movimiento constante buscando el alimento. En cambio, después de la revolución agraria, ya empiezan a producir su propio alimento, entonces se ven obligados a construir viviendas fijas, los pequeños pueblos, generalmente al lado de los ríos, para tener agua potable, aprovechar la pesca, tener agua para las plantaciones, para los animales que estaban criando y todo eso. A raíz de esto, la vida se hace más sedentaria, como se conoce el sedentarismo. La población empieza a aumentar demográficamente. Entonces, ¿qué? Aquí se da un cambio de modo de producción. Del modo de producción antiguo, cazadores-recolectores, donde la sociedad salía a buscar su alimento y a cazar, a otro modo de producción que sería el modo de producción esclavista. ¡Wow! ¡Qué drástico!, ¿no? ¿Cómo pasamos de sedentarismo a esclavista? Bueno, como expliqué recién, el grupo se hace sedentario, empieza a criar los animales y a cultivar su propio alimento. Entonces, ¿qué pasaba? La clase social, acá dice Marx, se da la primera división de clases sociales entre una sociedad, que sería los campesinos con tierra, dueños de la tierra donde tenían su espacio para cultivar la tierra y por ahí un poco de ganado, y campesinos sin tierra, que no poseían nada. Lo único que poseían era su fuerza de trabajo. Entonces el campesino con tierra decía, qué duro es trabajar la tierra yo solo, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay muchos campesinos sin tierra, voy a contratar a algunos para que trabajen la tierra por mí, y a la hora de cosechar, yo como dueño de la tierra me quedo con la mayoría de la cosecha, y a los campesinos sin tierra que trabajaron la tierra por mí le daré lo necesario para que esa persona sobreviva y vuelva el otro día a seguir produciendo o trabajando la tierra por... Bueno, entonces en esta sociedad esclavista estaban los campesinos con tierra y los campesinos sin tierra. Los campesinos de tierra con tierra que explotaban a los campesinos sin tierra, haciéndole trabajar la tierra y pagándole con alimento, para que esta persona sobreviva y vuelva el otro día a seguir trabajando la tierra, ¿no? Bueno, ¿cómo pasamos de este modo de organización de vida a esclavista, ¿no? Por algo se llama modo de producción esclavista. Bueno, a raíz de esto, con el tiempo la población creció demográficamente. Entonces, ¿qué sucedía? Empezó a haber demasiada más gente sin tierra, demasiado más campesinos sin tierra que campesinos con tierra. Entonces, los campesinos sin tierra dijeron, bueno, ¿qué pasa? Somos la mayoría, ¿por qué no tenemos tierra? Se empezaron a agrupar en bandas, en grupos,
y empezaron a saquear las aldeas o las tierras de estos campesinos con tierra. Un ejemplo de esto puede ser los vikingos, los normandos, muchos de estos pueblos saqueadores que se unían en grupos guerrilleros para saquear las tierras campesinas de los que tenían tierra, ¿no? ¿Qué pasó? En un principio sí, saqueaban y mataban a toda la gente y se llevaban las cosechas, los animales, el oro que podían encontrar. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que esto no servía. ¿Por qué? Porque si mataban a la gente, ¿quién iba a trabajar la tierra? ¿Quién iba a producir los alimentos del consumo diario? Entonces estos grupos, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a esclavizar a esa gente. Lo tomaban, en vez de asesinarlo, lo tomaban como esclavos y lo hacían trabajar la tierra y se quedaban con el beneficio. Aquí el modo de producción cambia, dice Marx, drásticamente. ¿Qué sucede? La división de clases sociales cambia. Ahora no es una división de clase social campesino con tierra y campesino sin tierra. Nos encontramos en el modo de producción esclavista. Entonces, la división de clase social es esclavo, las personas que los esclavizan, ¿no? Los esclavistas, digamos. Que los explotan a la fuerza para que trabajen la tierra y se queda con toda la producción, ¿no? Bueno, a raíz del tiempo, ¿qué pasa? Estos esclavos se empiezan a rebelar, ¿no? Bueno, con el tiempo, ¿qué sucede? Una clase, los esclavistas, se empieza a rebelar y se enfrenta contra los esclavizadores. Entonces, con el tiempo, la producción de esclavos se agotó, era innecesaria, porque bien por sí el esclavo, aunque consuma poco, tener millones de esclavos, vos lo tenés que alimentar a esos esclavos, le tenés que dar que no se enfermen, que no se mueran, porque si se mueren, se enferman, te quedás sin esclavo para que trabajen la tierra. Y esto conllevaba un costo para los esclavistas. Entonces, ¿qué decidieron? Dijeron, bueno, hay que cambiar este modo. Vamos a eliminar la esclavitud. Sí, chicos, la esclavitud se eliminó porque salía cara, no porque era humanamente innecesario o se pensaba en los derechos humanos que hoy en día se habla tanto. Simplemente la esclavitud dejó de desaparecer porque era económicamente no era rentable. Entonces había que sustituirlo de una forma diferente. ¿Qué forma se sustituye? Pasamos de modo de producción al modo de producción feudal. ¿Cómo es esto? Estos esclavos que eran ya no son más esclavos, son personas libres. Entonces, como personas libres, se tienen que cuidar por sí solas. Los esclavistas le dan una porción de tierra, una parcela de tierra, para que los trabajen y le cobran una cuota a partir de ello. Entonces, a partir de ahora, los esclavos tienen que pagar su propia comida. Si se enferman, tienen que curarse por sí mismos. Ya no es un costo para el esclavista. Ahora, ¿qué pasa? Los esclavistas lo dejan libres y a cambio le dan una porción, una parcela de tierra para que la trabajen y le cobran una cuota. Esto sería un paso de modo de producción al modo de producción feudal. ¿Cómo funciona el modo de producción feudal? Está el campesino, el siervo, que se conoce, seguramente habrán visto alguna de muchas películas que lo nombran así. El siervo que trabaja la tierra y le tiene que pagar una cuota al rey, al señor feudal, al noble, al conde, llámenlo como quiera, al dueño de la tierra, que mediante esto le ofrecían su protección. ¿Protección de qué? De los saqueadores, de los vikingos, de los bárbaros, de los pueblos que se dedicaban solamente a invadir al campesinado, digamos, ¿no? Bueno, a lo largo del tiempo, esta producción de alimento llegó a ser muy vasta. ¿Esto qué quiere decir? Que se producía más de lo que la sociedad necesitaba. Entonces el rey o los nobles, ¿qué hacen? Crean algo que se llama burgos. ¿Qué son los burgos? Son como ferias, se podría decir en la actualidad. Son ferias que se da alrededor de los castillos, en donde el rey selecciona gente que vendan la sobreproducción en esos lugares. Entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo, estos
feudo, los vendedores de los feudos, empiezan a adquirir mucha riqueza. Llega un momento que el poder político lo tenía el rey, pero todo el poder económico, la riqueza, lo tenían estos burgos. Entonces, ¿qué dicen los burgos? Dice, bueno, hay que hacer algo. ¿Por qué nos vamos a limitar a las órdenes del rey si toda la riqueza la tenemos nosotros? Ahí se da lo que se conoce como la Revolución Industrial, 1776, o la Revolución, no, me equivoqué, chicos. Se da la Revolución Francesa, 1776, y la Revolución Industrial, 1789. ¿Qué sucede? Deponen al rey, cuando le cortan la cabeza al rey en la Revolución Francesa. Chau monarquías. ¿Qué pasa a partir de esto? Se da un cambio de modo de producción. Pasamos a el modo de producción capitalista. Que modo de producción capitalista es en el que Marx va a basar todas sus ideas y todas sus teorías. Este modo de producción capitalista sigue hasta la actualidad, de la Revolución Francesa 1776 o Revolución Industrial, dependiendo de cuál lo quieran tomar, hasta la actualidad sigue el modo de producción capitalista. Y es donde Marx va a desarrollar más sus ideas. Y es en el que nosotros nos vamos a enfocar mucho más. Lo anterior fue una breve introducción para ver cómo se llegó al modo de producción actual, ¿no? Para que vean que no salió de la nada. Es todo un proceso. Bueno, en este modo de producción capitalista vamos a trabajar puntualmente en la otra clase. Lo que quise hacer hasta ahora es hacer una breve introducción a cómo llegamos al modo de producción actual. Solamente eso, chicos. Muchas gracias.